Mercedes nació en Madrid en 1962 y dice que tiene 3 pasiones en la vida, que es la traducción, el género confesables, ¿eh? Bueno, la traducción, el género epistolar y la conversación, que como dice Proust, es el modo de expresión de la amistad. Piensa que probablemente debe su fiebre por la traducción a su abuelo, que es un traductor muy conocido y que todos los traductores científicos seguramente conocerán, que es Luis López Ballesteros, el primer traductor de Freud al español, que además, bueno, es una traducción que es contemporánea de Freud y hay correspondencia entre los dos que son súper interesantes para todos los que vengáis de traducción. Y lo hizo mucho antes de que lo hicieran los ingleses y los franceses, lo cual es mucho antes de la edición Strachey en inglés. Dice que empezó a traducir a los 15 años, pues fue al liceo francés donde la traducción era obligatoria, y posteriormente estudió traducción en la antena de la Universidad Católica de París en Madrid, que fue una de las primeras escuelas de traducción que hubo en España. Ha sido traductora a todo terreno, ha trabajado para museos, para empresas, y muy particularmente ha trabajado en el estudio de ingeniería de Juan Benet, que se llamaba, quiero decirlo aquí porque es que hay que hacerlo, Compañía Hidrocinética Regional. Pero no como traductora, ¿eh? No. De todas maneras, ahora lo veremos, Benet está también muy presente en este acto. Ha trabajado en organizaciones internacionales donde nos hemos conocido, somos compañeras de organizaciones internacionales, pero nunca dejó de traducir literatura de alguna manera por amor al arte, para sus compañeros, para ella, o por gusto. Salvo en contadas ocasiones para Reino de Redonda con Javier Marías, porque también Mercedes ha trabajado durante muchos años con Javier Marías, ocupándose de su correspondencia y de un montón de cosas, y además está presente en muchos de los libros de Marías en forma de dedicatoria y ha formado parte de su vida de alguna manera. Uno de los primeros libros que tradujo fue Cuentos de las orillas del Rin, de Hermann y Chatrian, pero también ha traducido libros de Balzac y algunos otros libros también para Reino de Redonda, aunque ahora están publicados en Penguin. Durante los 10 últimos años de la vida de Javier se encargó de llevar su correspondencia electrónica y hizo muchos amigos en este mundo, algunos de los cuales pues siguen siendo amigos suyos ahora mismo, y ahora lleva 2 años y medio recluida traduciendo En busca del tiempo perdido de Marcel Proust a un ritmo de unas 2 páginas al día, porque es un libro que le está llevando, le hace muy feliz y lo está haciendo de forma despaciosa. Sí. No solamente, yo creo que no es solo un problema de dificultad, sino también de disfrute. Muchísimo. Sí. Aunque ahora hablaremos un poco más despacio de eso. Y ahora está trabajando ya en el 3er volumen, es decir, ya está publicado el primero, está terminado el segundo y está trabajando en el 3er, que según me decía hace un momento es uno de los que le está resultando especialmente complicado. Es mucho más complicado que los dos anteriores. Que son mucho más famosos que el tercero. Sí. Entonces vamos a hacer este acto en forma un poco de conversación, charlaremos entre nosotras dos, le haré algunas preguntas y luego ya pues cederemos la palabra al público por si vosotras también tenéis preguntas para hacerle a Mercedes, porque yo creo que es una ocasión estupenda tenerla aquí. A mí me gustaría empezar por el principio, es decir, por la primera frase. En busca del tiempo perdido es un libro sobre el tiempo y empieza con una frase que concretamente se refiere al tiempo y sobre la que han corrido ríos de tinta. ¿Cómo la enfocaste o cómo fue ese primer contacto con el primer tomo? Como traductora, como lectora. Bueno, como yo antes quiero decir que mil gracias por estar aquí. Yo soy una perfecta desconocida
y me asombra el lleno total. Al final, si hay tiempo, contaré una anécdota. Yo fui muy, muy amiga de Javier Marías, le acompañé a un bolo, que es como los escritores llaman a los actos, este tipo de actos, a un bolo cuando empezaba a ser conocido en el extranjero, en Burdeos, en una librería, y contaré lo que pasó. Y si Javier desde algún sitio me está viendo hoy, debe estar partido de la risa. Y quería dar las gracias a Alicia, que con este carrerón que tiene, con ese currículum impresionante que tiene, para mí es un lujo que me presente, ¿no? Y por supuesto a Daniel Aguilar y a El tiempo perdido, son unos valientes, porque dar voz a un traductor es insólito, y más a una traductora completamente desconocida. Y eso es de una gran generosidad y una gran valentía, ¿no? Y yo quería, bueno, pues agradeceros a todos, ¿no? Y a Karina, porque si no es por Karina, yo no estoy aquí, que fue la que se chivó a Daniel, oye, que ha salido esta traducción, Mercedes, tal, Javier, Proust, y tal. Y bueno... Sí, tenía otra pregunta también sobre eso, pero si quieres empezamos por eso, es decir, ¿por cuál? ¿Cuándo leíste La Recherche por primera vez? Bueno. ¿Cómo es la relación entre Mercedes lectora de La Recherche y Mercedes traductora de La Recherche? En concreto. Bueno, yo empecé a leer, leí la primera vez pues muy pronto. Yo era al liceo francés, y en las clases de francés se comentaban textos y se leían textos y se comentaban. Y había un par de libros que había que leer completos. Entonces yo tendría como 15, 16 años y nos mandaron leer, no el primero, yo imagino por qué, por en fin, ciertas escenas un poco escabrosas en el libro y tal, y nos mandaron a leer el segundo, A la sombra de las muchachas en flor, que si no has leído el primero es que no te enteras de nada, pero bueno. Y entonces yo recuerdo que, bueno, yo me lo leí, no me dejó una gran huella, pero en ningún momento me pareció un libro difícil, complicado, aburrido. Yo me lo leí con gusto y bueno, y ya está. Y lo leí, punto. Sin decir qué rollo, qué frases tan largas, que no. Y luego, yo por esas fechas yo viajaba mucho a Francia, en el famoso Puerta del Sol, ese tren nocturno maravilloso, donde el desayuno se hacía con mantel blanco y un juego de café de peltre, y que era una maravilla, ¿no? Íbamos mucho a París los alumnos del liceo, todos súper snobs y muy pedantes, ¿no? Y entonces allí me compré en la edición de Folio, me compré La Recherche. Bueno, me van a disculpar la pedantería de que hable de La Recherche, pero es que decir En busca del tiempo perdido es muy largo. Y los franceses abrevian y La Recherche du temps perdu se convierte en La Recherche. La Recherche. Y entonces para mí es más cómodo, es un poco pedante, pero bueno, les pido disculpas. Y me lo compré y entonces ahí quedó en mis estanterías. Y como bien decía Javier Marías, los libros siempre esperan. Entonces pasaron años y yo ni los abrí. Y un buen día, no sé por qué, en mis primeros 30 me puse a leer el primero y quedé absolutamente deslumbrada, rendida de admiración, y me convertí en proustiana inmediatamente. Y me leí los 7 volúmenes uno detrás de otro. Y me deslumbró. Entonces yo pertenezco a esa especie de cofradía de proustianos, que somos, vamos, hay un autor, un experto italiano en Proust que se llama Alessandro Piperno, que se ríe mucho de los proustianos, siendo él un proustiano, ¿no? Y dice, bueno, es que los proustianos abren La Recherche, por cualquier página se echan a llorar. Entonces yo soy de esas, yo abro y lloro, traduzco una página y lloro. Y entonces, bueno, pues me hice proustiana. Y leí la Recherche bastantes veces, bueno, no bastantes, la he leído 3 veces entera, seguida, un libro detrás de otro, y he leído muchos trozos aquí y allá. Y yo me pasé la vida traduciendo a Proust, porque Proust tiene una frase para cada situación y una frase para cada persona. Entonces pasaba no sé qué, espérate que ahora te mando yo una frase para que entiendas, y entonces la traducía. Bueno, yo también me he escrito con mucha gente, me gusta mucho el género epistolar, y en cartas, pues amigos, oye, pues mira, te mando esta frase a ver qué te parece. Entonces yo estaba todo el día traduciendo a Proust, y entonces yo era lectora y traductora aficionada de Proust por amor al arte. Digamos que
los traductores que haya por aquí reconocerán lo que voy a decir. Hay traductores que piensan que hay que leer los libros antes y traductores que piensan que no hay que leer los libros antes de traducirlos. Eso hay una especie de división radical entre esas dos categorías de traductores. No. Yo, Proust ve a las duquesas y a las marquesas y va de velada en velada y lleva una vida, bueno, muy intelectual también porque se movía en ciertos círculos y tal. Y escribía Jean Chanteuil y escribía Contre Saint-Beuve y una serie de cosas, pero él tenía ya dentro la recherche. Y cuando él se encierra, en el 9 me parece que es, con la habitación de corcho, ya se mete en la cama a escribir, él tiene la recherche en la cabeza completa, la tiene entera. Entonces, yo creo que uno puede traducir con mayor tranquilidad o seguridad, con una especie de red, si tiene la recherche completa, si sabes. En la cabeza. Sí, porque además Proust va dejando pistas en todos sus libros. En el primero hay que leerlo con muchísima atención, muchísimo. Hay que leer una página al día, 2 páginas, 3 páginas, pero porque te va dejando unas pistas y a veces vas muy rápido y no te das cuenta, ¿no? Y entonces es bueno que el traductor sepa, tenga toda la información. Y el lector debería leer también intentando proyectarse hacia adelante. Por ejemplo, ¿ustedes han leído a Proust ya? Sí. Entonces no les voy a decir nada nuevo. Voy a intentar no destripar o destripar lo menos posible. Bueno, me van a perdonar que no diga hacer spoilers porque es una frase que me pone enferma. Entonces yo prefiero no destripar mucho. Pero, por ejemplo, la Recherche, saben que hay un narrador que cuenta su vida a lo largo de 3.500 páginas. Y entonces durante años me acosté temprano, ¿no? Y empieza a contar. ¿Quién es esa persona que cuenta? ¿Qué edad tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué le ha pasado en su vida? Ya es muy enigmático. Entonces hay una frase que es preciosa en Combray, en este primer volumen, cuenta es en la escena del beso de buenas noches, y dice este narrador, del que no sabemos absolutamente nada, porque está contando simplemente su infancia, y dice: la pared de la escalera por la que vi ascender el reflejo de su vela ya hace tiempo que no existe. Fíjate, en el primer volumen no sabemos de quién es usted, qué ha pasado con esa casa, qué ha pasado con esa pared, ¿desde dónde me habla usted? ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué ha vivido usted? Entonces ya te va dejando como unas pistas que tú vas a volver. Eso supongo que acabas el libro y dices: yo me quiero enterar de esto y me quiero enterar del otro. ¿Cómo se encuentra la voz de un narrador del que no solo no sabes nada, sino que además está totalmente suspendido en una especie de burbuja atemporal? ¿Cómo se encuentra su voz? Es que la voz de ese narrador es curioso porque no sabemos quién es, ¿no? Pero flota sobre este volumen y sobre todos ellos flota una especie como de contenidísima y sutilísima emoción o melancolía, ¿no? Es la voz de una persona, por supuesto, muy irónica, con muchísimo sentido del humor, muy divertido, que se ríe hasta de su sombra, pero siempre con ese velo de emoción contenida por encima, incluso en los pasajes más cómicos, porque en Proust hay muchísimo humor. La gente dice: ¡ay, qué ladrillo, estas frases tan largas! ¡Uy, qué libro tan aburrido! Y tal. ¿Pero qué libro ha leído usted? Pero si es que es entretenidísimo. Si de ladrillo no tiene nada. Si tiene muchísimo humor, si es graciosísimo, si es entretenidísimo. En fin, no sé. Ya Volvemos a la primera frase. Volvemos a la primera frase. Sí. Pues a esa primera frase yo le he estado dando vueltas durante 2 años. Todo el año que estuve traduciendo el primer volumen y una vez terminado el primer volumen, todo el año en que aún no se había publicado, yo traducía el segundo y la cambié en pruebas. O sea, yo acabé en agosto de 2023, leí las pruebas en julio de 2024 y la cambié. Entonces, esta frase inaugural de la Recherche es desconcertante
Es desconcertante por lo breve que es, lo contundente que es. En un libro se supone que de frases larguísimas y complejísimas. Y es una frase, está llena de frases absolutamente deslumbrantes, y la primera cuenta algo anodino, es un señor que se va pronto a la cama. Entonces yo ya estoy acostumbradísima a esa frase, pero un lector que lo lea por primera vez le debe parecer absolutamente enigmática esa frase. Una cosa tan anodina. Durante años me acosté temprano. Entonces yo, si a mí me la dicen por primera vez, yo hago así, a ver, ¿qué me va a contar este señor? ¿Qué me va a contar? Ya ha cautivado a su auditorio, ¿no? Y luego Proust, para mí es un mago, vamos, es un gigante de las letras, es un mago. Entonces esa frase tan anodina, él la usa como en un truco de magia, tira de ella como de un hilo y te mete de repente en la recherche. Así como quien no quiere la cosa. Es decir, no quiero destripar cosas, pero esa frase, durante años me acosté temprano, tira de ese hilo, empieza a hablar del sueño, de la duermevela, que es una palabra preciosa que en francés no existe. De ahí pasa a contar las habitaciones, a describir las habitaciones en las que él ha dormido. Pasa a contar cómo es su habitación en Combray, en la casa de su tía abuela, donde él va de vacaciones. De ahí pasa a contar el drama que ocurre todas las noches en esa habitación cuando se tiene que separar de la madre. De ahí explica que incluso cuando tiene visitas ni siquiera la madre puede subir a darle el beso de buenas noches, lo cual es una tragedia inenarrable. ¿Y cuáles son esas visitas? Entonces aparece el personaje fundamental de Por el camino de Swann, que es Charles Swann. Y como Proust es un maestro, presenta por primera vez a su personaje principal en un jardín donde no hay luz y donde no se le ve. Y dice, solo se lo reconocía por la voz. Yo cada vez que leo esa frase me dan ganas de llorar. Y dices, no se puede ser tan genial. Y bueno, y esa frase, perdona, No, si estoy con la carne de gallina, sigue. Y entonces cuando esa frase como tan sencilla, longtemps je me suis couché de bonne heure, una frase tan corta, tan contundente, tan anodina, Cuidado con el micro, resulta que parece muy fácil. Bueno, pues es fácil nada. Es decir, hasta el punto de que yo en mis agradecimientos, al final del libro, agradezco a Pedro Álvarez de Miranda, que es un académico de la Real Academia, que es un filólogo, entre otras cosas, es una persona con una sabiduría infinita, especialista en lexicografía, y yo le consulto para la traducción de esa frase. Entonces este libro se lo envío a mucha gente y se lo envío a Guillermo Altares, que es redactor jefe de Cultura del País, y me escribe dándome las gracias por haberle enviado el libro. Y me dice, oye, me ha llamado la atención muchísimo una cosa. ¿Qué problema? ¿Por qué dices que te has tenido problemas con esa frase? Dice, eso me ha llamado la atención, me ha hecho pensar mucho, y vamos a sacar en Babelio un reportaje. Sacaron una doble página sobre esa primera frase. Y entonces ahí se ve cómo hay en España, en castellano, hay publicadas cuatro, y la mía es la quinta, que está en proceso todavía. Y ninguno ha traducido la frase de la misma manera. Y hasta el punto de que hay un traductor que tiene ya la obra completa traducida, que la ha cambiado 4 veces a lo largo de sucesivas ediciones. Las tengo aquí apuntadas porque la primera vez pone, me ha acostado temprano hace mucho. La segunda versión, hace mucho tiempo me ha acostado temprano. Luego la siguiente, durante mucho tiempo me acosté temprano. Y ahora quiere poner, mucho tiempo me acosté temprano. O sea, por deciros que un mismo traductor ha ido poniendo 4 versiones de la misma frase. Entonces a mí esa frase me causó problemas porque empieza con longtemps, que es un adverbio de 2 sílabas, y durante mucho tiempo son 7. Se perdía el ritmo. Yo me trabucaba en el durante mucho me acosté temprano. O sea, yo no conseguía decir esa frase. Y si hay algo que Proust consigue, es que tú no tropieces nunca en la frase. Aunque sea una frase de una página, tú no tropiezas. Y si ya en la primera frase
tropezaba yo, la leía en voz alta, en voz baja, sentada, de pie, y yo me trabucaba, digo, eso no funciona. Entonces, pero yo había elegido durante mucho tiempo, me acosté temprano. Y digo, esto no funciona para nada. Esto no puede ser. Y la dejé. Y entre el libro y todo esto. Y todas las noches daba vueltas a lo mismo. Esto no funciona, esto no funciona. Un castellano hablante, además, no dice durante mucho tiempo hice tal, hice cual, hice lo de más allá. Dice siempre durante años. Hoy estábamos en la comida, Daniel estaba relatando una cosa, y el durante años salió 2 veces en la conversación. Durante años, sí. Entonces, funciona, yo creo que funciona. Primero, se ajusta más esa brevedad, esa concisión, esa contundencia. Yo la veo más enigmática, la veo durante años me acosté temprano. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Sí, te da más perspectiva de que ha pasado algo antes, que no es lo que está pasando ahora. ¿Quién me va a contar? Durante años me acosté temprano. Entonces, durante mucho tiempo yo no. Entonces, en pruebas, hablé con Pedro Alba de Miranda, digo, mira, ¿qué te parece? Digo, primero yo no voy a usar una forma progresiva. Me estuve acostando temprano, estuve acostándome temprano, me acosté temprano. Eso fue un tiempo, fueron unos años, fue una época de mi vida, eso se terminó, me acosté temprano y punto. Digo, y me dice, sí, puedes perfectamente ponerme acosté temprano, no hace falta que pongas me estuve acostando temprano ni nada de eso. Y luego le dije, mira, he mirado en el SECO, en el diccionario del español actual, y la definición que da SECO de años en plural es un tiempo indeterminado y dilatado. Y eso es longtemps. Pierdo la palabra tiempo porque Proust no la pone como tal en la primera frase, está contenida en el adverbio. Pero yo creo que Proust simplemente usó el adverbio. Si hubiera querido usar la palabra tiempo, la hubiera puesto, y la hubiera puesto en mayúsculas, como hace siempre que usa la palabra tiempo en la recherche. Entonces digo, bueno, pierdo eso, pero yo creo que Proust simplemente usó un adverbio. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Y hice un poco una especie de encuesta entre mis amistades, como un poco neutro, decir, oye, ¿qué os intriga más? ¿Qué os da más ganas de seguir leyendo? ¿Durante mucho tiempo me acosté temprano o durante años me acosté temprano? Ganó la primera por goleada. Y dije, pues mira, la cambio. Háblanos un poquito de cómo surgió esto, porque eso sí que es súper interesante, ya lo hemos estado hablando estos días, de cómo surgió este proyecto, es decir, cómo te encontraste con estos 7 tomos en brazos. Pues mira, esto se lo debo a Javier Marías, esta traducción no existiría sin Javier Marías. En los agradecimientos es la primera persona a la que yo le agradezco la traducción, porque es un proyecto de Javier. Es decir, yo ni en sueños se me habría ocurrido traducirme los 7 volúmenes de La Recherche y menos aún publicarlos. Yo estaba leyendo La Recherche por tercera vez y dije, ¿y por qué no voy a traducir yo por placer el último volumen, que es el mejor, que es absolutamente maravilloso y del que había traducido ya muchísimos fragmentos? Y le dije a Javier y yo fuimos íntimos amigos durante 32 años, íntimos amigos. Y los 10 últimos yo trabajaba para él, llevaba su correo electrónico, porque no usaba ordenador. Y nos veíamos 3 veces en semana, nos vimos durante 32 años prácticamente todos los sábados, y hablábamos de todo, y le dije a Javier, oye, pues me he puesto a traducir esto. Y me dice, pues mira, yo es que nunca no pasé del segundo volumen. ¿Tú me puedes ir pasando los folios que vayas traduciendo del tiempo recobrado? Digo, sí, por supuesto. Y entonces le fui pasando, y llegué a hacer hasta 35. Se los iba pasando de 10 en 10, de 5 en 5. Y Javier de repente se entusiasmó. No, Mercedes, esto es una auténtica maravilla. Esto es una auténtica maravilla. Deja lo que estés haciendo, mete esas 35 páginas en un cajón, ponte con el primero, te los saco todos en Reino de Redonda. Pero Javier, ¿estás seguro? Tu editorial es muy pequeñita, es una editorial exquisita, tú publicas 2 libros al año, esto no va a vender una escoba, te vas a gastar el dinero ¿estás seguro? Mercedes, ponte con el primero. Y entonces me puse con el primero y también le iba pasando de 10 en 10 páginas y estaba entusiasmado, absolutamente entusiasmado. Y
Y bueno, y entonces a un momento dado hubo una cosa curiosa porque él me dijo, he hablado con un amigo que él tenía en Penguin, ¿no? Un buen amigo de él. Y le he dicho si yo no puedo traducirlo en Reino de Redonda, si a ellos les interesa traducirlo. Y dije, no, hombre, sí, claro, por supuesto, encantados de hacerlo y tal. No, es que hay que sacarlo, es una maravilla y tal. Y yo me enfadé con él y dije, pero Javier, o sea, yo me he comprometido contigo, ¿qué tontería es esta? Que si lo saca no sé quién, lo saca no sé cuál. Y está claro que yo lo voy a sacar en Redonda. Bueno, pues murió a los 2 meses. Y ahí quedó la cosa. Entonces lo retomó Alfaguara, con gran valentía también, porque publicaron un clásico, se comprometieron, yo tengo un contrato por los 7 volúmenes, se comprometieron a sacar un clásico del que ya había 4 traducciones, que tiene fama de ladrillo y que me dijeron que no iba a vender una escoba. Entonces, fueron muy valientes y muy generosos, realmente, ¿no? Y luego, pues el libro está yendo fenomenal, se ha reimpreso. Y ha tenido unas críticas estupendas. Y en América Latina... Bueno, en América Latina ha salido una crítica fabulosa de Juan Esteban Costaín, un escritor colombiano, está ya haciendo las Américas, mi pobre Swan, está haciendo las Américas. Hay audiolibro narrado por el actor de moda, que es Francesco Carril, y se puede oír en la página web de Alfaguara, en la ficha por el camino de Swan, hay una promo de 5 minutos. Merece la pena. Ser una experiencia única este texto leído. Mira que yo no soy muy de audiolibros, pero... Yo estuve viéndoles media hora cómo trabajaban, Francesco en cabina y quien lo dirigía fuera. Yo estaba con un nudo en la garganta, además le tocó un fragmento muy difícil. Y cómo lee las frases largas, que no se trababa nada. De todas maneras, bueno, aquí un inciso, no sé si lo he contado ya, no creo que no. Gide, que rechazó el libro, por cierto, la primera vez y luego ya le publicó, siempre dijo, si usted se traba con leyendo la frase larga, léala en voz alta. Ya verá que no le plantea ningún problema. Y en Proust, yo siempre digo, parece un narrador oral, parece una narración oral, parece que te están contando algo y que te lo están contando a ti. Entonces tiene mucho Proust era un gran admirador de Las Mil y una noches, ¿no? Yo siempre digo, Proust para mí, bueno, es un autor único, con un estilo único y con un universo único, pero para mí es como si hubieran metido en una coctelera a Montaigne, a Chateaubriand, a Saint-Simon, y Las Mil y una noches se lo hubieran agitado. Entonces es algo prodigioso porque es algo tantas reflexiones, frases tan largas, todo esto, y parece que está cautivando al lector, como si fuera un oyente, ¿no? Y la frase larga es como cuando alguien te está contando una historia, entonces son frases arborescentes que vas para adelante, para atrás, y que al que te habla, tú le puedes parar, oye, ¿puedes volver atrás? Es que no me he enterado muy bien de esto que has querido decir con esto otro. Con la frase larga de Proust pasa lo mismo, ¿no? Él te está contando, te está envolviendo y tú, pues hay veces que tienes que volver atrás en la frase. Y la memoria también funciona así. Y la memoria funciona así, ¿no? Y de todas maneras hay un hecho muy curioso, que el autor de esta joya de poema, Paul Morand, conoció, siendo muy joven, al Proust ya metido en la cama escribiendo, ¿no? Y lo iba a visitar y bueno, él creo que lo comparó con Flaubert o algo así, y Proust se quedó tan agradecido que salió de la cama en pijama con el abrigo y a las 11 de la noche se plantó en casa de Paul Morand. Y entonces eso, hay un vídeo en YouTube que se puede ver, que es una maravilla, es Paul Morand hablando de Proust e imitando a Proust hablando. Entonces, aunque ustedes no sepan francés, escúchenlo porque oigan la música que tiene las frases de Proust. Proust escribe como habla. Por eso yo digo que hay algo ahí como de narración oral, ¿no? Algo que al lector lo hechiza, lo cautiva, lo arrastra por 3.500 páginas de unas frases larguísimas. Y no sé qué va a decir. No, pero es que me voy por las ramas, ¿no? Háblanos un poco de la cocina. Es decir, ¿cómo
encaras un proyecto de traducción tan a largo plazo, que no es lo usual en el mundo de la traducción. Quiero decir que normalmente son proyectos mucho más cortos. Este es un proyecto de muy largo. Sí. ¿Y cómo traduces tú? Es decir, ¿cuántas revisiones haces? ¿Cómo las haces? Te cuento. Ya nos has dicho unas 2 páginas al día, pero ¿cómo lo trabajas en ordenador? ¿O escribes a mano? No, ¿O cómo no, haces? No. Mira, yo te explico. Yo trabajo en 2 ordenadores. Uno sin conexión a internet, que es donde yo tengo mi traducción. Porque no quiero que venga un pirata, un hacker extraño, y aparezca mi traducción en internet. Entonces yo creo que todos los traductores y los escritores tienen que trabajar en un ordenador sin conexión. Y luego tengo otro, yo tengo un mes aquí con mi texto. Aquí tengo el libro en un atril, la foto de mi abuelo, la foto de el retrato de Jacques-Émile Blanche, una postal con el retrato. Yo sin mis 2 estampitas yo no traduzco. Y luego me hago así, doy la vuelta y tengo el ordenador donde hago búsquedas. Hago muchísimas búsquedas, muchísimas. Con Proust hay que investigar mucho. Y entonces, entonces yo ya estoy colocada con mis fotos, mis ordenadores, muchos diccionarios en papel, muchos, por supuesto María Moliner. Eso te iba a decir, ¿qué diccionarios usas? María Moliner no puede faltar Seco, no puede faltar el diccionario de la RAE, no puede faltar el Casares. Tengo 2 volúmenes maravillosos de diccionario de sinónimos que no pueden faltar. Luego tengo yo mi pequeña biblioteca Proust de todo lo que he ido leyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y luego yo leo muchos artículos, muchos sobre él, porque sobre cada frase hay casi un artículo. Y yo cada vez que traduzco una frase que hay algo un poquito raro, eso sale. Hay un artículo sobre eso y te lo tienes que leer. Y luego hay veces incluso que tienes que preguntar a la gente. Yo me acuerdo, yo vivo en la Plaza Mayor en Madrid, y tengo en la Puerta del Sol una casa de paraguas y sombrillas, casa de Diego, que es una tienda emblemática, y me salió la palabra en francés en tout cas. En tout cas quiere decir literalmente en todo caso, nunca se sabe. Y es un paraguas que vale lo mismo para sombrilla que para paraguas. Entonces yo cogí, me puse los zapatos, el abrigo, bajé a Diego, oye, ¿cómo llaman ustedes a esto? Y dice, pues un antucas. Y antucas que puse. Y luego vi que en el diccionario de autores de la RAE aparece un antucas. Y yo creo que hay una nota. Creo que he puesto una nota. Pero qué bonito sí, eso. Entonces, sí. Y luego... entonces, ¿cómo traduzco yo? A ver, me levanto muy pronto por la mañana, ¿eh? Y lo primero, eres traductora mañanera. Sí, yo he sido siempre súper nocturna, como Javier. O sea, yo me levanto ahora a la hora a la que yo me acostaba. O sea, con Javier y yo, los fines de semana, yo salía a las 6 de la mañana de su casa, después de haber visto una película, de haber despachado, como decía él, de haber cenado, de haber hablado de lo divino y lo humano. Me iba sol, me compraba la prensa y a las 6:30 de la mañana estaba en la cama desayunando con la prensa. Ahora me levanto a las 6 de la mañana. En fin, así es la pero vida. Bueno, yo lo primero que hago, es decir, yo tengo ya las cosas más o menos en la cabeza, yo hago 1 o 2 páginas al día. Hay días en que a lo mejor solo he hecho un párrafo, ¿eh? Y entonces yo hago primero un borrador muy rápido de mi página, donde he dilucidado ya el contenido. He entendido el contenido, porque hay veces que las frases de Proust a la primera no las pillas. Entonces hay que desentrañar el contenido. Y entonces me hago una especie de cañamazo, donde luego voy puliendo línea, prestando atención al contenido, por supuesto, y por supuestísimo el estilo. Sí, esa era otra pregunta que igual la puedes contestar ahora. ¿Qué es el estilo? Luego volvemos sobre el estilo. Y luego, cuando lo doy más o menos por bueno, imprimo. Y el resto del día leo y pulo. Pero a la mañana, entonces me acuesto y me duermo. Y a lo mejor me he dejado 2 o 3 dudas por ahí. Y a la mañana siguiente me levanto, esas dudas se han resuelto, porque yo tengo un negro maravilloso que trabaja para mí por las noches, que es mi inconsciente, que me ha resuelto todas las dudas. Y yo no he tenido que trabajar, pero vamos, nada. Y luego cojo
lo primero que hago después de desayunar, lo primero, antes de ponerme con la siguiente página, releo todo y cambio todo. Entonces yo digo, pero vamos a ver, Mercedes, tú estás tonta, no lo puedes hacer ¿A la primera? ¿A la primera? Pues no. Pues no, no puedo, tengo que trabajar así. Yo hago por mi borrador, voy puliendo, leo, pulo, sigo puliendo, resuelvo las dudas y tal, no sé qué, y al día siguiente lo cambio todo. Entonces yo he llegado a la conclusión de que la mente se va cansando, primero has desentrañado el contenido, has buscado la terminología, que ahora hablaremos de la terminología. Le has dado las vueltas y llega un momento que la mente se cansa. Entonces yo creo que ya no tienes perspectiva. Y entonces cuando ya fresca por la mañana, a las 7 de la mañana, después de tu café, ya de repente te salta a la vista todo. Y dices, no, esto no, y ya está, me doy por bueno. Y me pongo con la siguiente página. A lo mejor ha sido necesario el trabajo del día anterior para que todo, ¡bum!, salte a la mañana siguiente. Es posible, pero a mí me gustaría hacerlo de una tacada. Hacerlo a la primera, pero soy incapaz, tengo que trabajar así. Hablamos del estilo entonces un poquito, del estilo de Proust. Antes has dicho cosas súper interesantes sobre Proust, la música, el estilo. Ya, bueno, yo tengo un texto que escribí para hacer la revista Zenda, un poco también de la cocina del traductor, ¿no? Y no sé qué iba a decir. Bueno, el caso. Sí. Y yo decía, si yo no consigo plasmar el estilo de Proust, yo hago una obra mutilada. Si yo no consigo dar con el estilo de Proust, yo hago un texto muerto. Por la sencilla razón de que Proust dice esto del estilo. Dice la palabra, esto lo dice en el segundo volumen y la tercera cita la dice en el último. Dice, la palabra humana está relacionada con el alma. Hasta ahí bien. Pero sin expresarla como sí hace el estilo. Es el alma del autor, el estilo. Y llega más lejos y dice, la genialidad radica en el poder reflectante y no en la calidad intrínseca del espectáculo reflejado. Y luego dicen también, el propio autor no percibe la belleza del estilo, pues no es separable de su personalidad más íntima. Es decir, si tú no reflejas el estilo de Proust, tú tienes una obra incompleta, mutilada, que no vale para nada. Que tienes, sí, un contenido, te habla de cosas muy interesantes, pero la genialidad radica en el poder reflectante, no en la calidad intrínseca del espectáculo reflejado. Proust tiene párrafos maravillosos sobre los sentimientos más complejos, las reflexiones más agudas, más profundas, y tiene pasajes maravillosos sobre un manojo de espárragos. O sea, la página del manojo de espárragos es una auténtica maravilla. ¿Y por qué es así? Pues que es un manojo de espárragos, por el estilo. Entonces, el estilo, él usa muchísimos recursos, muchísimos, hay que estar en todo. O sea, no, por eso yo me agoto tanto, claro, por eso hago una página. Yo creo que es hasta delgazo ese día, porque para mí el esfuerzo es sobrehumano. Yo le decía a Javier, digo, yo debo ser un zote porque es que yo me agoto, es que yo hago una página y ya es que no doy más de mí. Y dice, pero vamos, me dice, pero Mercedes, por Dios, dice, ya me parece mucho. Dice, yo con El espejo del mar de Conrad, que es un libro de 200 páginas, estuve un año entero a tiempo completo. Dice, y Proust es igual de difícil o más que Conrad. Dice, o sea, si haces una página al día, date con un canto en los dientes. Yo, ay, Javier, menos mal. Y bueno, Javier, claro, me animó muchísimo. Yo tuve estos comienzos donde yo tenía tanto apoyo de Javier, que era un grandísimo traductor. ¿Llegó a ver el primer tomo o no? No, él leyó la primera parte, nada más. Y tener un poco su beneplácito, su bendición, ¿no? Era como para mí como una red, como trabajar con una red, ¿no? Y no sé por qué decía esto. Se me dio el salto al cielo. No importa. ¿Cómo lo definirías tú, el estilo de Proust? El estilo. Bueno, ahí entramos un poco en las dificultades, ¿no?
Bueno, lo que es famoso de Proust es la frase larguísima, la frase llena de hipotaxis, de hiperbatón, de incisos, de paréntesis, de que el lector se quiere pegar un tiro, etcétera, etcétera, el traductor otro y tal. Bueno, pues no se lo crean. O sea, esa frase imposible en La Recherche no, hay en todos los libros y hay muchas, pero no son todas así. O sea, él tiene páginas y páginas y páginas y páginas donde hay una frase, pero son frases cortas entre punto y coma. Esas frases subordinadas y tal no son tantas. Y se sacan. O sea, y esa frase él consigue que caiga aplomada con un tempo, con una cadencia, con una música, con un en fin, que son frases perfectas, son deslumbradoras, ¿no? Y entonces yo, para mí, hablando ahora con Karina, con Alicia, yo creo que lo más difícil de Proust, la frase larga, por supuesto, el léxico, luego ya veremos por qué, es lo intangible. Hay dos cosas en Proust que los proustianos percibimos perfectamente, por eso lloramos tanto. Y que yo no sé si he conseguido, que lo he logrado o no. Ya me dirán ustedes, si leen mi traducción y no lloran, es que lo he hecho fatal, porque yo lloro casi a cada párrafo, ¿no? Entonces esto intangible es esa emoción de la que hablaba antes, que flota sobre toda La Recherche, una emoción muy contenida pero visible, que está en todo el libro, y el encantamiento que producen sus frases. Es un auténtico encantamiento. Es que dices, no hay intriga, no hay suspense. Te habla de un espárrago, te habla de un campanario, te habla de todo. ¿Por qué no puedes soltar el libro? ¿Por qué te arrastra hasta la palabra fin? ¿Qué magia hace él? ¡Qué magia! Y claro, la lectura, otra vez, lo que tú me preguntabas, la Mercedes traductora y la Mercedes lectora, ¿no? La Mercedes traductora es una lectora que se hace preguntas, que se hace muchas preguntas, y se hace tantas preguntas a la frase que la frase le revela todos sus secretos. Dice, ¿por qué me ha hecho llorar aquí? ¿Por qué me ha llenado de emoción? ¿Por qué este párrafo es tan sublime? Y es simplemente porque ha hecho con el adjetivo, en vez de hacer así, ha hecho así. O porque ha trabajado la puntuación como si fuera notas en una partitura, ¿no? Y usa absolutamente todos los recursos. Entonces yo creo que el traductor de Proust, yo por lo menos me siento así, el problema que tiene es que le han dado cada página le han dado una joya de diamantes, y que tiene que devolver otra joya de diamantes, no puede devolver una baratija de bisutería. Pero ¿qué pasa? Que yo no soy Proust, yo no tengo la genialidad de Proust, y sin embargo tengo que reproducir esa joya y entregar una joya, no una baratija. Entonces eso te lleva a tener que trabajar y trabajar y trabajar y pensar y pensar y pensar y darle vueltas a todo. Por eso yo no puedo hacer más de una página o dos al día, ¿no? Entonces todo esto, a lo mejor este enorme esfuerzo que yo hago, ustedes se compran el libro, se lo leen y dicen, pues menudo churro. Esta señora aquí que se estaba tirando el rollo, pues nosotros no vemos nada de esto aquí. Pero bueno, eso lo dirá el tiempo, se ha reimpreso, el libro se ha reimpreso, parece que gusta, las críticas han sido buenísimas y en fin, eso me da un poco de ánimo. Espero no haberme equivocado mucho, no lo sé. Nos hablabas también del vocabulario y nos has dado un montón de ejemplos durante la comida que eran súper interesantes, sí, de los problemas de vocabulario de una obra que de alguna manera no pertenece a nuestro tiempo de ahora, y eso debe plantear una serie de complicaciones. ¿Cómo manejas eso? ¿Y cómo manejas también el tema de los anacronismos? Es decir, cómo no utilizar un vocabulario que
es totalmente del siglo XXI y que a lo mejor no quedaría... Eso yo lo cuido mucho porque la obra está escrita en un registro determinado, con unas voces determinadas, y tú no puedes de repente decir voy a hacer un spoiler, yo qué sé, cualquier tontería. Tienes que usar un vocabulario acorde con la época, pero tampoco una antiguaya, ¿no? Porque, por ejemplo, Salinas escribía tenis a la inglesa en cursiva, y la palabra tenis ya está incorporada, entonces... Bujía. De vela, ¿no? Sí. También. ¿El qué? Presto. Sí, bueno, yo también uso mucho harto y asaz y cosas así porque pues lo usa. Entonces, el problema con el léxico es increíble. Pues tenía un conocimiento de la lengua francesa absolutamente prodigioso, porque ha leído a todos los clásicos. Entonces, bueno, un pequeño paréntesis. Una de las dificultades que se ha tenido ahora en Guermantes es que dice, por ejemplo, sí, François utilizaba esta palabra en el sentido que la usaba Saint-Simon. Sí, fulanito usaba esta palabra en el sentido que lo usaba Racine. Y yo tengo que buscar una palabra en castellano que quiera decir dos cosas distintas, una que se dijera en el siglo de oro y otra que se diga actualmente pero la misma palabra quiere decir dos cosas. Bueno, pues estoy con el Covarrubias todo el día con el Covarrubias para arriba y para abajo, porque tengo que buscar una palabra que diga algo hoy en día, pero que en el siglo XVII decía otra cosa. Y entonces eso me lleva una mañana, pero bueno, muy entretenida, la verdad. Y entonces, bueno, tiene este conocimiento prodigioso porque usa palabras de Saint-Simon, palabras de Montaigne, palabras de Racine, y usa las palabras, la lengua francesa, igual que la castellana, es una lengua riquísima. Y usa palabras en las acepciones más insólitas, más desusadas, más infrecuentes, más enrevesadas, y luego en las acepciones suyas que se acaba de inventar. Aparte de que él se inventa muchísimas palabras. Hay un documento en internet donde pone todas las palabras, hay un glosario de todas las palabras inventadas por Proust. ¿Qué diccionario francés usas? Eso es mi arma secreta, eso no puedo decir. Bueno. Es un diccionario en 16 volúmenes de la lengua del 19 y del 20. Y entonces, Proust de repente usa una palabra... te dice el prestigio de esta situación, la luz de la luna, el claro de luna y las olas batiendo, el prestigio de esta situación. Si tú pones prestigio, lo has fastidiado. Es magia, es hechizo, que es la primera, en castellano también, es la primera acepción de prestigio. Luego... hay una película, ¿sí? Que hay una película. Sí. Entonces, él usa las acepciones más raras y las acepciones que él se inventa. Entonces, en este diccionario es curioso porque aparecen todas las acepciones que Proust usa y aparecen las acepciones propias de Proust. Entonces, yo digo, esta frase, voy a mirar en mi diccionario de los 16 volúmenes. A ver, 3 páginas, vas leyendo. Pues esto significa tal, y te pone la frase de Proust. Eso es lo que viene siendo un Apax. Entonces, vale, no, pero te explica qué ha querido decir él, ¿no? Sí. Entonces, claro, sin ese diccionario, el pobre Salinas, bueno, yo tengo veneración por Salinas, tanto Javier como yo queríamos mantener por el camino de Swann, pero homenaje a Salinas, también porque es como se ha acuñado el título y porque como título funciona de maravilla. Y me ha obligado a mí al mantener ese título, me ha obligado a mí a buscar algo semejante en Guermantes, que es Le Côté de Guermantes. Y se me ha ocurrido, es una primicia, si no les gusta, por favor me lo dicen, yo elegí por el camino de Swann en homenaje a Salinas, a la sombra de las muchachas en flores, no tenía problema, y ¿qué pongo para Guermantes? Porque había traducido el mundo de los Guermantes, o por la parte de Guermantes, por la senda de Guermantes. ¿Gusta? Sí. ¿Da ganas de leerlo? Sí. ¿Sí? Pues gracias. Lo tenía como entre paréntesis, dice, bueno, a ver. Y entonces, volviendo al léxico de Proust, bueno, en ese diccionario pues te da las... que Salinas cuando traduce, que traduce muy joven, él no tiene ese diccionario.
Entonces él pone las palabras, si pone prestige, él pone prestigio, si pone mortificación, él pone mortificación, si pone provenance, él pone procedencias. Entonces las frases son auténticos disparates, pero porque no tiene esa herramienta. Y aparte que es un pionero, o sea, yo le admiro muchísimo. Y está ahí por el camino de Swann, porque es por el camino de Swann, que es como se dice y como los españoles conocemos de Swann. Y entonces, por ejemplo, pues casi en cada frase, en cada párrafo, hay 3 o 4 palabras de esas. Entonces, yo no me confío en absoluto con Proust, en absoluto. Entonces te habla de una herida, sí, porque la mortificación de la herida era una herida moral, pero de la mortificación de esa herida surgió no sé qué. ¿Cómo que la mortificación? La mortificación, pero... Porque también hay que tener cuidado porque Proust escribe como un poeta, y hay veces que son imágenes, que son metáforas, entonces hay que respetárselo. Pero yo aquí lo de la mortificación en la herida, como que decía, como que aquí no, esto no es así. Y me voy a mi arma secreta. Primera acepción de mortificación, necrosis. Las provenance, otro tanto. En la carta de un restaurante había muchas provenance, con unas procedencias. Me voy al diccionario. Provenance. Primera acepción o segundo, tercera. Productos o mercancías importados. Era un restaurante tan fino, que había comprado, que servía en su carta productos de todo el mundo, procedentes de todo el mundo. Pero claro, tú dices, no, en la carta del restaurante había muchas procedencias, y en la mortificación de la herida, y en el prestigio de la noche de luz de luna. Pero esto no va a ninguna parte, estas frases, pero señor, está mal de la cabeza. No, tiene un conocimiento de la lengua francesa prodigioso. Y el traductor se las tiene que arreglar. Lo que pasa es que es complicado, claro, porque podría ser una metáfora y hasta que no No, pero es que yo, antes de traducir, primero me documento sobre las acepciones de esa palabra, para saber en qué acepción la ha usado Proust. Veo si es una frase hecha en francés o si es simplemente una metáfora de él, o si lo ha sacado de otra cosa. En la primera página, bueno, voy a ver un poco. En la primera, pues que hablo muchísimo, ¿eh? No, que es muy interesante. Sigue. Sí, estoy convaleciente. Sigue, pero controla el micro, que... No. En la primera frase, en la primera página hay una cosa maravillosa. Que a mí me llamó la atención. Y antes y hice búsquedas, claro. Él dice... bueno, yo quería ser yo mismo aquello de lo que hablaba la obra, una iglesia, un cuarteto, la rivalidad de Francisco I y Carlos V, ¿no? Dice, esa creencia sobrevivía unos segundos a mi despertar, no me parecía descabellada, pero me pesaba como escamas sobre los ojos. Y dice, esto es una metáfora de Proust, es que hay una frase hecha en francés que quiere decir algo con lo de las escamas. ¿Qué es esto? Pues es una frase de los Hechos de los Apóstoles, de la conversión de San Pablo. Cuando San Pablo pierde la vista y cuando se convierte y Dios se apiada de él, dice en la Biblia, en la Anacarcolunga, ya tengo 3 Biblias distintas, pero bueno, lo miré en la Anacarcolunga, dice, entonces se le cayeron unas como escamas de los ojos. Entonces, yo no puse nota porque no quería que la primera página estuviera interrumpida con notas. Pero esa frase no es ni una frase hecha, en francés no es ni una imagen creada por el Proust poeta, es una frase de los Hechos de los Apóstoles, en la conversión de San Pablo. Me pesaba como escamas sobre los ojos. Y en la Biblia se le cayeron unas como escamas de los ojos. Entonces hay que tener un cuidado, porque hay traducciones donde lo han quitado eso. Les ha debido parecer muy raro y lo han quitado. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y yo hay veces que cuando es una frase hecha en francés, como por ejemplo, este hombre no vale ni lo que cuesta la cuerda para ahorcarle, que es tan buena, que yo lo he puesto con una nota diciendo, ojo, esto es una frase hecha en francés, que significa que es un indeseable. Pero me pareció tan bonita la frase que la dejé. Entonces hay que tener mucho cuidado con las frases hechas, con las y por supuesto las metáforas
de Proust no hay que abaratarlas, es decir, él escribe como un poeta, él no describe una realidad, la inventa, la crea, y las metáforas son arriesgadísimas, son muy atrevidas, son deslumbradoras y hay que respetarlas. No hay que ir ahí abaratando. Decir, oye, esto qué complicado. No, es desconcertante. Pero reflexione usted sobre ello. Bueno, ya. No. ¿Qué le dirías a tus lectores? Tanto a tus lectores de ahora como a los que puedas tener en el futuro cuando encaren. Yo les diría abran esto, lleguen a su casa y yo les diría que se olviden de la idea de que Proust es un ladrillo. Proust es entretenidísimo, las frases se leen perfectamente, hay muchísimo humor, hay inteligencia a raudales, te va a hacer pensar sobre ti mismo, pensar sobre cosas que ni se te habían ocurrido, vas a ser mucho más inteligente, vas a ser más bueno también, menos sin misericordia. Y voy a leer un poco lo que dice Proust de lo que es leer. Dice, cada lector, cuando lee, es el propio lector de sí mismo. Dice, la obra de un escritor no es sino una especie de instrumento óptico que ofrece al lector para permitirle discernir lo que sin el libro puede que no hubiera visto en sí mismo, puede que nunca hubiera visto en sí mismo. Entonces te va a enseñar mucho. O sea, yo también una de las cosas por las que a mí me cautivó tantísimo es que yo me vi descrita en montones de páginas. Sí. Digo, pues este señor a mí no me conoce de nada. Sí, eso pasa. ¿Cómo me ha podido describir de esta manera? Yo soy un poquito neurótica, entonces claro, como está lleno de neuróticos en toda la recherche, pero yo decía, pero si este señor me ha calcado. Sí, hay cosas que son, hay penas y hay angustias y que son totalmente reconocibles, totalmente. Sí, uno se identifica, ¿verdad? Claro. Y entonces yo diría, hagan el esfuerzo, porque es verdad que pues, fácil no es, pero con un poco de entrenamiento se lee sin problemas. Entonces hagan ese pequeño esfuerzo, lean una página al día, un párrafo al día, lo van a disfrutar muchísimo. Y luego pues en 3.500 páginas hay de todo, cosas que te van a gustar más, que te van a gustar menos, que te van a aburrir, que te van a entusiasmar. Entonces, si uno se atasca en una página, te la saltas, no pasa nada. Si empieza a hablar de la iglesia de Combray y te aburre, pues te saltas esa página. O dice, ya estamos con los espinos blancos. Ya 7 páginas de espinos blancos. Esto me lo salto. Y no pasa nada. Eso no hay muchos nombres de plantas. ¿Eso cómo lo estás enfocando? Bueno, a un inciso. Él era Yo es que soy una loca de la botánica. Sí. Sí, pues y sabía ese tema mucho de es botánica. súper complicado. Él era un enamorado de las flores, un enamorado de las plantas, sabe muchísimo de botánica y era asmático. Entonces, en primavera alquilaba un coche con las ventanillas subidas para que le llevaran para ver la floración. Pero Proust habla de todo, habla de moda, de gastronomía, de arquitectura, de pintura, de teatro, de poesía, de cocina, habla de todo y habla mucho de plantas. Las plantas están omnipresentes en su obra, ¿no? Las plantas, las campanadas de los campanarios, ¿no? Sí, hay cosas como los crisantemos, los espinos blancos, por supuesto, ¿no? Y entonces yo le diría al lector, inténtelo y disfrute todo lo que pueda, ya verá que algo, de este libro algo saca. Eso que dices de leer yo tardé 15 años en leer la Recherche, porque no leía, es verdad que no leía más que unas pocas páginas, sí. Pero es un poco lo que tú decías de cómo esas páginas se van reposando de un día para otro y al día siguiente ya las ves de otra manera y sí, cada lector hará su lectura. Tiene que encontrar su forma. Cada lectora lo leerá a su manera o le interesará unas cosas. Hay algunas que le llegarán muy hondo y que le emocionarán muchísimo y otras que le dejan indiferente. Yo, por ejemplo, voy a contar aquí una intimidad.
como estoy así como en familia, resulta, claro, no a todos nos gusta, nos van a gustar las mismas páginas. Yo luego diré cuál es la que más me ha gustado a mí personalmente de este libro, y el año que viene, que vendré, será otra. A ver, vamos a hacer aquí un concurso. ¿Cuál ha sido su página favorita del segundo volumen? Y yo les diré cuál es la mía. Y no lo van a adivinar nunca. Es una página que yo acabé la página, me eché a llorar, tuve que cerrar el ordenador y me pasé la tarde llorando. Y este señor es un auténtico genio. Genio. Pero bueno, entonces, en Guermantes, creo que es en Guermantes, o en Sodoma y Gomorra, él cuenta un sueño. Porque ha perdido una persona muy querida, el narrador. Muy querida. Y él lo hace el duelo de esa persona hasta un año después. Y cuenta un sueño con esa persona. Y lo cuenta con detalle, ¿eh? Con detalle. Yo perdí a mi madre con 12 años. Tengo 62. Ese sueño lo tengo recurrente, lo he tenido a lo largo de toda mi vida. El sueño es idéntico. Punto por punto. Frase a frase. Adjetivo a adjetivo. Es idéntico. Entonces, eso a mí, claro, yo ahí me leí, es decir, cada lector se lee a sí mismo. Yo me leí ahí, dice, ¿cómo hemos podido soñar lo mismo? Porque ese sueño es real. Sí, claro. Eso no es inventado. No, esas cosas no pueden ser inventadas. Y entonces a cada lector le va a conmover pues algo que tú has podido leer y ves, mira, Mercedes, esto es que me ha dejado absolutamente desnortada. Yo hay páginas que no las tuve que dejar porque no me afectaban mucho. Sí, entonces lo que luego te las afecte a termine ti de leer, pero serán otras que las que te afecten a ti. Sí. Pero es verdad que hay cosas que es que todo lo que tiene que ver con la pena de lo que no has hecho cuando se muere la abuela. Ay, calla, no destripes, porque eso me toca. Yo tengo pesadillas con eso. Sí. Y hay frases que te resuenan, Este Alessandro Piperno que os comentaba que no pude, ¿lo he comentado aquí o se lo he comentado? No, lo has empezado así, has hablado del al principio, pero sí, no has comentado entero, que siempre se pasan la vida llorando. Sí, que luego él le tocó hacer una charla y fue a leer un párrafo y no pudo, porque se echó a llorar. En fin, él dice que él es uno de los el último representante de los grandes moralistas franceses, ¿no? Tiene toda la razón. Sus frases, él es famoso por sus frases largas, Proust tiene aforismos cada 5 minutos, ¿no? Y por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, que está en el último volumen, que para la vida de todos es muy útil, ¿no? Dice, la felicidad solo es saludable para el cuerpo, pero es la pena lo que desarrolla las fuerzas del espíritu. Entonces, tiene frases así todo el rato. Es raro que alguien no pueda sacar algo de eso. Alguien que se dedique a la jardinería, porque este libro está lleno de jardines, lleno de descripciones de jardines. Alguien que le guste la moda. O la apicultura. Porque eso no llegó todavía, lo de las abejas. A lo de Jupian y... lo de Jupian. Ay, sí, el polen y las abejas. Y las abejas. No, claro que vamos, me lo he leído, no estoy en el sueldo todavía, ¿no? Pero bueno, alguien que le guste la moda. Él describe las toilettes de todas las duquesas, condesas, marquesas, de Otet, de todo el mundo, con pelos y señales, y las joyas, y yo he tenido que traducir a la princesa de Guermantes y a la duquesa de Guermantes en el palco. Esa escena es impresionante. Eso me ha tocado traducir a mí. Claro, ¿cómo no voy a estar viviendo la época más feliz de mi vida? Estoy viviendo la época más feliz de mi vida, porque cuando traduces esa página del palco, cuando acabas y que yo me voy a tomar un prosecco en el bar al que voy durante mi barrio y leo eso, digo, Mercedes, esto lo has escrito tú. Lo has escrito tú en tu lengua. Sí.
Entonces, digo, venga, otro prosecco. Y me voy a casa contenta. Entonces yo me levanto como en la noche de Reyes, como el día de Reyes. Me levanto, ¡ay, otra página! Y me duermo diciendo, ¡ay, qué bien, qué bien! ¡Qué 2 páginas maravillosas he traducido! Yo soy una persona, nunca he sido tan feliz. Nunca he sido tan feliz. Y no sé qué más, bueno, pregúntame más cosas. No. Uy, llevamos ya un montón de tiempo. Sí, pero es Yo que es hablo un gusto. muchísimo. Pero es un gusto escucharte. Pero no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que le gustaría saber Pero o fáciles, algo por favor, que le gustaría que estoy comentar. muy perjudicada. Por favor, sí, fáciles. María, Ja. la literatura que le interesaba, como una literatura siempre por más del reconocimiento. Sí, eso vino de una conversación conmigo una vez, lo del reconocimiento. Pero te voy a decir ahora, Laura, que yo la defino mucho como libero. En un canto perdido, le vuelves a cualquiera porque lo que te enseña de repente reconoce aquello que no sabía que salía. Sí. Sí. Y sobre todo también creo que cuando estoy hablando de que le puede gustar a cualquiera, no solamente no por los temas, no hay ningún trabajo que encuentre como un conocimiento enciclopédico, sino el hecho de que son precisamente los temas más originales, más comunes, la subjetividad compartida que tenemos de todos, porque la profundidad la que llega. Y no solo la profundidad, normalmente entre los escritores, etcétera, si no recuerdo mal, los evidentes, los que son escritores de superficie, escritores de profundidad, y tú lo has hecho. No es todo. Para mí, yo soy prustiana y yo creo que no, el único libro que me ha podido impactar más, emocionar más o deslumbrar más es la Ilíada. Y yo pongo a Proust a la altura de Homero, a la altura de Shakespeare, a la altura de Cervantes, a la altura de Montaigne. Yo cuando leía, solo me ha pasado es que soy un poquito neurótica yo. Solo me ha pasado con Proust y con Homero, quien quiera que sea Homero, que Homero son muchos, ¿no? De coger el libro y tirarlo. Es que no, es demasiado, o sea, es excesivo. Sí, entonces mi volumen del tiempo perdido está totalmente descuajeringado porque estaba todo el rato del tiempo recobrado, perdón. Tengo una pregunta, sí. Muy rápida, es que se me acaba de ocurrir escuchándote. ¿Sería posible pensar que si Proust es una bisagra entre el siglo XIX y el XX, tanto Proust como Javier María, como Nabokov, están siempre trabajando en la memoria, lo que fue, lo que pasó, lo que está? Uno no entiende el tiempo perdido hasta el final. Sí, es decir, sí, ahora te explico. Aquello que fue, podría, no puede ser una escuela de Proust, pero sí una forma de mirar. Y lo pienso porque además tú tradujiste El coronel Javert, que es una obra que usa Javier María Escrida y que vuelve, de que ya no lo recuerdan, y eso está muy presente en la narración de Proust, y creo que se la veo tanto a María como a Nabokov. Ya. Aquí lo que pasa es que es una novela en 7 volúmenes, no son 7 novelas, es una novela de 3.500 páginas. Entonces, en los primeros 6 volúmenes, él te va contando y te va contando y te va contando, todo muy relacionado con la memoria, con el tiempo, con la literatura, con el arte y tal. Te va contando cosas y dices, ¿por qué me cuenta a mí todo esto que es fascinante? Y resulta que él quiere, el primer volumen que él escribe es el último. Entonces, él quiere que el lector transite por esos 6 volúmenes para llegar al último. Porque esos 6 volúmenes previos son solo la ilustración, son ejemplos, ilustraciones de sus teorías expuestas en el último volumen. Sobre el tiempo, sobre la memoria, sobre la literatura, sobre el arte, que yo no voy a destripar aquí, y creo que no me toca a mí, yo no soy experta en Proust, que venga Joyce Tallier y que os da una charla que vamos. Pero entonces yo no quiero destripar aquí las teorías. En este libro, yo pongo una nota al final, en la última página, que dice,
todo es fugaz, no sé qué, los años, no sé qué, fugaces como los años. Esa teoría, en el tiempo recobrado, va a ser la contraria. El tiempo no es que se recupere, hay una abolición del tiempo por una serie de mecanismos y en determinados contextos. Hay una abolición del tiempo. Y también, y es que no quiero destripar, pero esta novela es una novela circular también. Es decir, todo se va a entender en el último volumen. Es decir, todo lo que ha habido en los 6 anteriores eran ejemplos, ilustraciones de sus teorías sobre el tiempo del último volumen del tiempo recobrado. Entonces todo se encaja como un puzzle y dices, ahora entiendo. Por ejemplo, la historia de la Madalena. Él cuenta la historia de la Madalena, que es unas páginas también deslumbrantes, con ese fuego de artificio final que lo consigue a base de puntuación que yo se la he calcado. Y a la correctora, a mi editora le dije que no me toquen una coma. Que no toque una coma. Y cuando me vino el libro yo estaba temblando y miré y digo, no, me lo ha respetado, menos mal. Bueno, me lo ha respetado, no, se lo ha respetado a Proust. Y... ¿Tú no sientes, Mercedes, que Javier Marías hizo eso o jugó a eso con su serie, o sea, cuando él hace la apuesta por el proceso de tu rostro? ¿O es una lectura demasiado...? No, es decir, Javier La Gauchage, En busca del tiempo perdido, es una novela de 3.500 páginas. Javier tiene... la obra de Javier no es una única novela, pero son libros que hablan siempre de lo mismo, visto desde otros ángulos. Pero bueno, también como para Benet, como para Javier, lo importante no es el espectáculo reflejado, sino es el poder reflectante. Es decir, para Javier, comentábamos así en conversaciones, y bueno, es que Shakespeare, Proust, yo mismo, hablamos, Corín Tellado, hablamos de lo mismo siempre. La traición, la amistad, la guerra, el amor, la mentira, la belleza. Hablamos siempre de lo mismo. Pero ¿por qué diferencia Shakespeare de Corín Tellado? El tema, si hablan de lo mismo, es el estilo. Es decir, eso es lo que hace el libro eterno, o que hace que el tema perdure. No sé, en fin, bueno, ya nos metemos en muchas honduras y yo no soy una experta, es decir, yo soy una simple traductora, una simple lectora y nada más, no soy experta en Proust ni en nadie, vamos. Pero ¿no piensas que muchas veces la lectura que hace un traductor de un libro va a veces mucho más allá de lo que podría ir la lectura de cualquier otro? Hombre, es que un traductor hace una lectura muy especial. Es lo que yo decía antes, es decir, tú lees la frase, la tienes que escrutar, desentrañar y la frase te desvela todos sus secretos, si no, tú no la puedes traducir. Entonces es una lectura en la que tú te vas haciendo preguntas. Y es una lectura muy cualificada. Tú cuando te sientas en tu casa en el sofá a leer, no te haces tantas preguntas, estás pendiente de lo que te están contando, pero no estás diciendo ¿y cómo ha conseguido hacer esto? ¿Y cómo ha conseguido hacer esto otro? ¿No? Y el traductor se lo tiene que preguntar, porque lo tiene que trasladar. No solo es trasladar el contenido, es cómo ha trasladado ese contenido. ¿O por qué eso de repente que está hablando de la amistad, si todos los escritores han hablado de la amistad, cómo es que de repente te vuelve otra vez a dejar desconcertado? Yo tendría otra pregunta que se me acaba de ocurrir ahora, que tiene que ver un poco con ese debate tan largo entre la obra y el autor. Bueno, el propio Proust... No, sí, perdón. Sí, no, lo que quiero decir es hasta qué punto tú cuando estás traduciendo ves a Proust en el narrador o no, y cómo se te mezcla la vida de Proust con lo que cuenta en la obra, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Ya. No es lo mismo, es decir, eso lo decía Javier, que usaba personas reales. En el momento en que tú usas un
un hecho real de tu vida o una persona real, lo conviertes en ficción. Entonces, ¿habrá cosas en el narrador? ¿Habrá cosas de Marcel Proust? Por supuesto. En la obra de Javier Marías aparecemos todos sus amigos. ¿Te has apoyado de alguna manera en la biografía de Proust o has preferido pasar de ella? No, yo me he leído todas las biografías que hay de Proust, me las he leído todas. Bueno, ahora estoy acabando la de Tallier, pero y por supuesto porque todos los escritores ponen de sí mismos. Y entonces hay mucho de Javier Marías en la obra de Javier Marías, hay mucho de Proust en Busca del tiempo perdido. Pero es ficción, ya se ha ficcionalizado, ya es otra cosa. Y ahora, por ejemplo, me estoy leyendo, he acabado de leerme sobre la lectura, que es un prólogo a una obra de Ruskin. Y no lo recordaba, lo había leído ya y no lo recordaba. Aquí habla, que eso, entronco con eso y les leo el último párrafo. Habla de que él no puede soportar estar en una habitación que no conoce, ni que alteren la suya, no lo puede soportar. Y entonces en la lectura, que es una cosa biográfica, no es novela, él dice que lo que más le gusta es dormir en habitaciones ajenas que tienen un alma ajena. Entonces ahí, pues, y el narrador es que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Pero claro, hay mucho, o sea, de Javier Marías estamos todos los amigos metidos en las novelas, todos sus parientes, todos sus vecinos, el señor que pasa por la calle, el chisme que tú le has contado, está hecho de todo, son vampíricos los escritores. Y Javier era tela marinera. Entonces, eso lo dije yo en el homenaje a Javier, es que no podías decir nada porque te lo encontrabas en un artículo, te lo encontrabas en una novela y dices, Javier, por Dios, no se te puede decir nada. Entonces yo tenía un cuidado tremendo con lo que le contaba, pobrecito, ¿no? Y bueno, si no hay más preguntas, a mí me gustaría leer un parrafito del segundo volumen que está entregado, no lo van a leer ustedes hasta noviembre de este año, si Dios quiere, Dios mediante. Ya voy a leer un poco. Sí que hay más preguntas, sí. Sí. Que yo coincido con usted en cuanto ha dicho lo de Mujer del tiempo perdido, que tiene letras graciosas, porque yo mismo yo voy por la página 60 por ahí. ¿De mi versión o de otra versión? De otra versión. Vaya hombre. Pero, muy mal, ¿eh? Pero sí que es verdad que es bastante gracioso, pero lo que... De hecho hay libros sobre el humor de Proust. Yo estoy viendo que es una autobiografía. No. Entonces no es una autobiografía. No, en absoluto. Nada, imposible. Nada, para nada. No es autoficción, como se dice ahora. No, es una novela. Bueno, o no, porque Céleste Albaret, que era la ama de llaves, la gobernanta de Proust, que era su mano derecha, que la persona más cercana a él, decía, Monsieur Proust, no sé si han leído Monsieur Proust de Céleste Albaret, que es una joya, si no lo han leído, corran a comprárselo. Aquí, vete encargando unos cuantos, ¿eh? Sí, entonces Céleste Albaret le preguntan, ya muy mayor, y le dice, sí, porque la novela de Proust y tal. Dice, no, Monsieur, lo digo en francés y luego lo traduzco. Monsieur Proust n'a pas écrit un roman, il a écrit un livre. Dice, el señor Proust, Monsieur Proust, no ha escrito una novela, ha escrito un libro. O sea, era algo que superaba la novela, ¿no? Y bueno, más preguntas. Quería preguntarte, por las cosas que nos cuentas tan interesantes, es que a usted no le gustan mucho las notas, no puede anotarlo más, no. O sea, ahora veo que me gustaría que te diera más notas. Es que, vamos a ver, Alfaguara no quiso que fuera una edición anotada. Aparte que yo sugerí, porque yo no soy especialista, es decir, yo no voy a copiar las notas de otro.
Entonces yo, por ejemplo, muchas veces cuando uso una nota de la edición de la que yo traduzco, pongo como dice Monsieur Tal en la edición de Folio, en la edición de la Pléiade, tal. Pero yo no voy a copiar las notas y yo no me puedo poner ahora a ser una estudiosa de Proust porque estoy traduciéndolo, no puedo hacer dos cosas a la vez. Y Alfaguara no quiso que fuera una edición anotada. Entonces yo he hecho notas del traductor. Claro, si nadie nos cuenta todas estas palabras o cosas, todo eso nos lo perdemos, ¿no? Pero bueno, yo voy a venir aquí todos los años. Eso espero. Sí. Bueno, si me deja... Por supuesto, yo además quiero meter un rato... ahora vas a empezar. ¿Cuántos llevas? Claro. Otra pregunta había por ahí. Sí, había una pregunta por aquí, sí. Dos. No, sí, sigue. Ah, bueno, la puedo contar, es una tontería. Por eso la contaba a Daniel, ¿la cuento? ¿Y había otra pregunta por ahí al fondo? Que comentaste antes lo del diccionario de sinónimos. Sí. Si podía decir el nombre. Pues mira... En 2 tomos se les pasa. Les pasa. En 2 tomos se les pasa. Es maravilloso. Yo lo tengo en casa también, sí. Ya ni se encuentra. No, que va. Pero yo lo encuentro de segunda mano. Sí, este chico que es muy completo también nos encuentra libros de segunda mano. Y si encontráis la edición original del María Moliner, mucho mejor que la que están vendiendo, yo también la tengo, mucho mejor que la que están vendiendo revisada ahora, nada que ver. La anécdota. Ah, no, que tú me has dicho que cuente la anécdota, pero ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, lo del diccionario. Sí, no. Lo del diccionario es Espasa, Sopena. Yo creo que es Espasa. Es uno que es así grande. No, son 2 volúmenes, pero de este tamaño. No, es yo tengo ese Espasa, que son 2 volúmenes así, pues también es maravilloso. Te lo compro. No, está en venta. Bueno, cuento la... Está en venta. He comprado hace poco un diccionario en 7 volúmenes. Este volumen es aquí en Barcia, etimológico, del 19. Dios bendito. Bueno, Sí, algunos estamos interesados. Me ha habido lo que tiene fama de pirata. Sí. Yo quiero saber si lo conocía o si No lo conozco. Pero ya me estás interesando. Yo tengo un bilingüe del siglo XIX, tengo un diccionario bilingüe en 2 tomos del siglo XIX, que también es muy útil, claro, porque... Ahora te lo sé. Vale, luego lo vemos. Tú sabes, no hablar con alguien. Una llamada. ¿Te cuento la anécdota? Sí, es una tontería, lo que pasa es que, bueno, yo me siento aquí como muy... Bueno, me he sentido súper cómoda y fenomenal, pero me siento rarísima porque yo soy una traductora desconocida, yo estaba siempre metida en mi casa, a mí no me conoce nadie, y yo lo que estaba acostumbrada era a ir con Javier a los bolos. Entonces yo me he tragado todos los bolos de Javier, habidos y por haber. Hay algunos muy bonitos en YouTube que se pueden ver, ¿no? Cuando le hablé de su biblioteca y un montón de cosas. Entonces yo digo, ¿yo qué hago aquí, no? Y entonces me acordé de cuando yo acompañé a Javier a hacer un bolo. Un bolo para un escritor es hacer un acto, pues una conferencia, una charla, una mesa redonda, lo que sea, ¿no? Y fui a Burdeos con él a hacer un bolo. Y fuimos a un bolo en una librería, como yo aquí. Entonces yo llego aquí hoy y me encuentro con 40 personas. Digo, qué maravilla, qué bien. Javier empezaba a ser conocidillo en el extranjero. Estoy hablando de hace 32 años, bueno, ya ha muerto Javier II, pues hace 34 años. Entonces empieza a ser conocido, todavía no ha sido el boom de Corazón tan Blanco en Alemania, que vendió 1 millón de ejemplares solo en Alemania, pero bueno, ya era conocidillo, ya estaba traducido en varias lenguas y en Francia se le conocía, se le respetaba mucho y tal, y le invitan a esta librería de Burdeos. Entonces llegamos allí, hemos comido con el librero, muy bien, un sitio estupendo y tal, nos vamos a la librería. No había nadie de momento, bueno, nada, Javier pues ya se fuma sus 80 cigarros, igual que yo, y que no viene nadie. Y entonces de repente aparece una viejecilla, pero viejecilla, no una señora mayor, una anciana decrépita. Y luego aparece
lo que hoy en día se diría un inmigrante de origen subsahariano. Y se sientan en la primera fila. Y dice el librero, que estaba volado, vamos a esperar 10 minutos. Esperamos 10 minutos y 20 minutos, el subsahariano y la anciana. Pues Javier dijo, pues mira, vamos a empezar ya. Y se dio la charla de hora y media con estos dos. Y luego encima acabó la charla y se quedaron de cháchara como 2 horas. Porque la viejecilla, que era muy lectora, había leído a Javier, traducido al francés, en la librería de su barrio. Y el otro chico, pues estaba ahí deslumbrado porque nunca había visto a un escritor de cerca, ni sabía lo que era casi una librería, y estaba fascinado. Pero el gran Javier Marías, su primer bolo en Francia fue en una librería vacía con 2 personas. Pero él era un profesional y dio su charla tan contento. Y luego nada, nos fuimos a cenar y fenomenal. ¿Más? ¿Eh? No, ya estábamos cansados, ya Javier ya se había prodigado mucho, y aparte que había tenido que estar hablando en francés. Él tenía un inglés precioso, el francés se manejaba muy bien, pero hablar en una lengua que no es la tuya y que no conoces bien, te agota. Yo, en cuanto salga de aquí al anunciar, me voy a desmayar allá abajo, ¿eh? Porque yo creo que nunca he hablado tanto en mi vida. Pero has estado a gusto. Yo feliz de la vida. Bueno, nosotros también. Bueno, leo el parrafito. Sí, que va a leer un parrafito. Lee el parrafito. Leo este parrafito porque la gente me pregunta mucho, pero es una saga, son novelas independientes, las puedo leer sueltas. Como Crepúsculo. No. Es decir, si tú te lees Guermantes y no te has leído los 2 anteriores, no te enteras de nada. Y todos son pistas y pistas que va dejando en todos los libros para llegar hasta el final. Y lo que te ha hablado en un libro no te lo explica en ese libro, te lo explica en el siguiente. Entonces no se puede leer independientemente. Entonces aquí voy a dar un ejemplo. Bueno, lo de la magdalena, por ejemplo, él dice, ¡ay, qué conmoción me dio cuando mojé la magdalena en el té y tal! Dice, pero claro, es que en ese momento no supe muy bien, solo lo supe mucho después por qué efectivamente me había conmocionado tanto. Y yo pongo una nota. Vamos a la servilleta que vamos a la servilleta del tiempo recobrado. Sí, bueno. Entonces él dice, no lo supe hasta mucho después por qué me conmocionó de esa manera. Y yo pongo una nota para el lector, digo, el lector tiene que esperar hasta el 7º volumen para saberlo, porque no nos lo va a contar antes. Tiene que leerse los 7. Entonces él va dejando así sus pistas. Entonces en este libro fue muy chocante en su época, porque decían, pero vamos a ver, ¿qué interés tiene que un señor nos cuente durante 40 páginas las vueltas que da en la cama y las tonterías que se le ocurren? Y entonces fue un escándalo. Y entonces, efectivamente, él durante 30 páginas te habla de las habitaciones, de esa duermevela, de ese sueño pero que estás dormido pero que no, y de describir las habitaciones en las que ha dormido. Dice que a él le pone fatal dormir en una habitación que no es la suya, que le cambian las cosas de sitio, entonces que para él es absolutamente traumático, que lo pasa fatal, y bueno, entonces, pero no te dice por qué, te deja con la intriga, y entonces en el 2º volumen te lo explica. Y habla 3 páginas sobre ello, hablando no solo de eso, sino luego ya con más ramificaciones y tal. Son 3 páginas absolutamente deslumbrantes. Ahora voy a destripar porque voy a leer el que quiera que se baje. O sea, la gran neura del narrador de por qué no puede dormir en una habitación que no es la suya o que se la han cambiado. Este es el comienzo de esas 3 páginas. Yo cuando traduje esto dije, bueno, me voy a tomar un café, que me dé el aire, este señor es una maravilla, en fin, bueno, leo. Yo no leo muy bien en voz alta, pero bueno.
dice, tal vez ese espanto que me entraba, que les entra a tantos otros por tener que acostarme en un cuarto desconocido, tal vez ese espanto no sea sino la forma más humilde, oscura y orgánica, casi inconsciente, de ese gran rechazo desesperado que oponen las cosas que constituyen lo mejor de nuestra vida presente a que revistamos mentalmente de nuestra aceptación la fórmula de un mañana en el que ellas no figuren. ¡Ah! Rechazo que era consustancial al horror que tan a menudo me había infundido el pensamiento de que mis padres habrían algún día de morir, de que las necesidades de la vida podrían obligarme a vivir lejos de Gilberte, o simplemente a quedarme para siempre en un país en el que ya nunca volvería a ver a mis amigos. También a la dificultad, o sea, es consustancial ese rechazo, también a la dificultad que tenía para pensar en mi propia muerte o en una supervivencia como la que Bergotte prometía a los hombres en sus libros, a la que no podría llevarme mis recuerdos, mis defectos, mi carácter, que no se resignaban a la idea de no ser y no querían para mí ni una nada, ni una eternidad en la que ellos ya no estuvieran. Bueno, ahora nos vamos todos de cañas, ¿no?